¿Quiénes fueron ellos realmente? En las nubladas montañas del Amazonas peruano, una civilización desafió a la naturaleza y al tiempo. Los chachapoyas, los enigmáticos guerreros de las nubes, construyeron ciudades imposibles y dejaron un legado envuelto en misterio. Los chachapoyas moraban al sureste de los Bracamoros, sobre el margen derecho del río Marañón. Su desarrollo tuvo como centro el valle del río Utcubamba. Abarcaba así la parte sur del actual departamento de Amazonas y sectores del noroeste del departamento de San Martín, como también espacios del extremo oriental del departamento de La Libertad. Los chachapoyas tienen una larga historia en la región, medida en varios milenios, a juzgar por los testimonios de arte rupestre expuestos en las paredes rocosas de cuevas de la provincia de Utcubamba. Posiblemente fueron descendientes de inmigrantes cordilleranos que modificaron su cultura ancestral en el Nuevo Medio, tal vez recogiendo tradiciones de los primeros pobladores de origen amazónico. A 400 kilómetros al norte de Lima, encaramada a más de 3.000 metros de altitud en los Andes, se alza Cuelap, la impresionante ciudad de la civilización chachapoya, a la que algunos la llaman el Machu Picchu del norte. Cuelap significa lugar frío. Entre los siglos VIII y XVI, estos guerreros supuestamente sanguinarios, apodados el pueblo de las nubes, desarrollaron en estas montañas un complejo culto a la muerte. Los enigmáticos sarcófagos, auténticos mausoleos aferrados a los acantilados y que contienen miles de momias perfectamente conservadas, dan fe de esta singular práctica. Lejos de ser simples guerreros, estos montañeses eran un pueblo profundamente apegado a sus muertos y mantenían un profundo vínculo con sus antepasados, para quienes la muerte no era un final, sino una nueva etapa en la vida. Durante 3 siglos, Cuelap, la mayor ciudad de los chachapoyas, permaneció olvidada, engullida por la selva. Redescubierta en el siglo XIX, se reveló a los primeros exploradores como una fortaleza inexpugnable, encaramada en una cresta rocosa y protegida por una colosal muralla que puede superar los 20 metros de altura. Esta estructura de piedra es una de las más grandes jamás construidas en Sudamérica. Sin embargo, los últimos descubrimientos arqueológicos han dado la vuelta a esta visión. Lejos de ser una fortaleza, Cuelap era un lugar sagrado, una necrópolis donde los chachapoyas honraban a sus antepasados. Los huesos de miles de personas, a veces transportados desde lejos, han aparecido enterrados en las murallas y los cimientos de la ciudad. Cuelap, auténtica ciudad de los muertos, era un lugar de peregrinación donde los chachapoyas celebraban el ciclo de la vida y la muerte. A varias horas a pie de Cuelap, a un centenar de metros, enclavados en los acantilados del Cerro El Tigre, se encuentran los enterramientos chachapoya. Estos sarcófagos, erguidos como centinelas de piedra, parecen otear el horizonte y vigilar el valle. Al colocar a sus muertos en estas alturas, los chachapoyas podían seguir protegiendo a sus descendientes como guardianes. Mientras que otras culturas duermen a sus muertos, los chachapoyas los colocan en posición sentada, perpetuando así un vínculo entre los vivos y sus antepasados. Esta postura sugiere un concepto de la muerte en el que los difuntos permanecen presentes y atentos. Cuelap no es el único misterio de los chachapoyas. Oculta entre las nubes y la selva del Amazonas peruano, Gran Pajatén emerge como un enigma de piedra, un testimonio silencioso de una civilización perdida, cuyo verdadero propósito sigue siendo un misterio. Fue descubierta en 1963. Lo primero que se pudo apreciar fueron las figuras femeninas con el vientre abultado.
Su posición da la impresión de que estuvieran a punto de dar a luz. Algunos sostienen que, por la decoración que posee, podría tratarse de una representación de la Pachamama o diosa tierra. Sobre su arquitectura general, se logra describir cómo se evidencia la formación predominante de plantas circulares y plataformas empedradas. Estas poseen altos relieves con motivos geométricos, formas de animales y de apariencia humana. Entre las estructuras destacan unas figuras llamativas, similares a las cabezas clavas. Poseen tocados de estilos diferentes que no suelen repetirse una al lado de la otra. El Gran Pajatén es una obra maestra de la arquitectura precolombina. Consta de al menos 26 estructuras circulares construidas sobre terrazas y plataformas conectadas por caminos serpenteantes. Los edificios, elaborados con piedra local, están decorados con mosaicos que representan figuras geométricas, aves y formas humanas. Uno de los elementos más emblemáticos son las figuras antropomorfas con brazos y piernas flexionados, talladas directamente en la mampostería. Estas imágenes parecen evocar danzas rituales, lo que evidencia el propósito ritual del sitio. Asimismo, los diseños en zigzag y las grecas que adornan los muros superiores reflejan una habilidad artística excepcional, propia de la cultura chachapoyas y un profundo entendimiento del simbolismo andino. Además de su función ritual, se teoriza que el Gran Pajatén también pudo haber servido como una residencia para las élites locales. Las evidencias arqueológicas sugieren que los habitantes del sitio no solo construyeron edificios impresionantes, sino que también desarrollaron sistemas agrícolas avanzados para sostener a su población. Mientras que Cuélap se alza como una ciudadela monumental, el Gran Pajatén destaca por la minuciosidad de sus decoraciones y su aparente conexión con prácticas ceremoniales específicas. En la cultura chachapoyas existía dos tipos de tratamiento funerario: mausoleos de piedra labrada y sarcófagos de arcilla. Ambos se hallan en lugares prácticamente inaccesibles. Los mausoleos eran grandes grupos de construcciones cuadrangulares, con techo a dos aguas, cornisas grandes y nichos cuadrangulares o en forma de T. Entre los mausoleos más importantes están Rebash y Usator. Por otra parte, los sarcófagos cubrían el cuerpo del difunto, que se encontraba en cuclillas y envuelto con tejidos, y aparecían como una bóveda de forma cilíndrica o cónica. Aunque fueron conquistados por los incas, su cultura y tradiciones dejaron huellas que aún hoy fascinan. Los chachapoyas siguen siendo un misterio en muchos aspectos, pero su resistencia, ingenio y legado perduran en las alturas de la selva peruana.